Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, Banca Cooperativa. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Ayer me pasó una cosa curiosa, y es que fui al centro de salud a ponerme una vacuna por el viaje de novios, como ya hemos contado. Te estás ya poniendo todas las banderillas correspondientes, ¿no? Exactamente. Y me pasó una cosa muy curiosa, y es que la enfermera que estaba poniendo la vacuna... Escucha el podcast. Exactamente. ¿Qué dice? Me dijo, disculpe, le hago una pregunta. ¿Usted hace los podcasts de Diario Sur con Ana Pérez Brián? Y digo, sí. Claro, el Francisco dice que, bueno, Curro Francisco, obviamente. Pero bueno, y también tu voz, ¿no? Y yo qué sé, la voz, yo iba con mascarilla y todo, nervioso, porque encima me tenía que sellar unos papeles y demás, y digo yo, vamos a ver, ¿qué está pasando aquí? Bueno, por supuesto te lo selló, ¿no? Pero me lo selló todo estupendamente, pero el problema es ahora que no recuerdo el nombre de la mujer, bueno, que no se lo pregunté, por el momento. Bueno, pues ya está, pues un saludo a la enfermera del centro de salud de Limonar. Exactamente. Que fue tan amable con Curro, le selló los papeles, lo protegió para su viaje de novio y me lo va a devolver sano y salvo para la próxima temporada de Memoria Sur. Eso espero yo de verdad, pero vamos, que quería dejar el saludo porque de verdad que me hizo ilusión. Sí, es que es cierto que esas cosas hacen mucha ilusión. Dentro de que todavía me quedo un poco cortado cuando ocurre muchas veces, pero que Sí. se agradece de verdad. Y ahora sí, ahora volvemos al podcast habitual, y en el episodio de hoy me apetece mucho contarlo. Es un podcast que me gusta mucho porque lo teníamos pendiente además desde hace mucho tiempo. Sí, son esas librerías históricas de Málaga, y vamos a hacerlo también con otro histórico del podcast, sobre todo que esta tercera temporada que se ha sumado, que es Víctor Heredia. Víctor, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Víctor. Al Curro. Pues nada, que me tenéis de nuevo. Es un placer de verdad que hablar de esa ciudad librera, ¿no? Y sobre todo de esos tópicos. Estábamos antes hablando fuera de micrófono de ese tópico que se ha dicho siempre de Málaga, de la ciudad de las 1000 tabernas, ¿no? Y una sola librería. Efectivamente. Pero que Víctor ha descubierto, cuéntalo tú, porque es muy curioso que no solo somos nosotros, estamos en ese ranking un poco del deshonor, ¿no? Que se ha dicho de otras ciudades. Efectivamente, ¿no? Quizás, claro, es lo que tiene por las redes, ¿no? Hoy, pues, leemos recurrentemente pues esa frase de uy, Málaga es una ciudad pues de incultura, de analfabetismo, y claro, pues ese dicho, ¿no? Málaga ciudad bravía, que entre antiguas y modernas tiene 100 tabernas y una sola librería. Bueno, hay diferentes números de tabernas, hay alguna versión ya muy heavy que eleva hasta 4000 tabernas, ¿no? Otras que quedan 100, 200, pero bueno, eso es para indicar una ciudad en la que los libros circulan poco, ¿no? La ciudad de la demanda de libros pues es pequeña, pero claro, ahora mismo como ya tenemos pues internet a nuestra disposición, pues bueno, pues voy a hacer una búsqueda, ¿no? Que de esta frase, de dónde viene, ¿no? ¿A quién se le atribuye, no? Claro, es quien lo atribuye, incluso el poeta Salvador Rueda. Claro, te encuentras que entonces la red o Google te devuelve pues que esta frase, pues aquí tenía pues Lorca, Valdepeñas, Córdoba, Cuenca, Caravaca, Ponferrada, León, Madrid, ¿no? En todas estas ciudades se aplica la misma frase, ¿no? Así que, bueno, pues no es que mal de mucho, ¿no? Pero ves que una frase comodín que la se va aplicando, ¿no? Pues bueno, siempre para indicar eso, ¿no? Que evidentemente el problema del analfabetismo, de la incultura o de la falta de interés, ¿no? Por los libros, pues no es exclusivo de Málaga, aunque sí es verdad que nuestra ciudad, como bueno, realmente todo el sureste, toda la zona entre Málaga, Granada, Almería, Murcia, han presentado siempre unos índices de analfabetismo muy, muy elevados, muy por encima del resto de la península. Hace algo más de 100 años perfectamente podemos tener el 80% de analfabetismo, y eso es ha sido una característica de que ha diferenciado mucho pues este sur, y sobre todo ese sureste de la península respecto al resto. Que si el alfabetismo ha sido amplio en España, pues ha sido especialmente grave en este área en la que nos incluimos. Pero bueno, eso nos obsta para que haya habido más de una librería. El número de tabernas yo no lo discuto, ¿no? Pero sí que el número de librerías, bueno, pues sí, desde muy antiguo pues hemos tenido librerías donde, bueno, pues han circulado los libros. Ha habido una burguesía interesada en, bueno, quien ha podido leer, quien ha podido comprarse los libros cuando eran un artículo, bueno, por lo menos no muy asequible. Entonces, pues sí, ha habido librerías. Podemos contar algo de esas librerías más antiguas. De las tabernas no lo hemos contado, de esa librería sí lo hemos hecho, y eso es lo que vamos a tratar en el podcast de hoy, donde vamos a hablar de cuáles eran y dónde estaban esas primeras librerías de Málaga.
A mí me gusta especialmente porque incluso a día de hoy hay librerías icónicas. Yo, por ejemplo, estoy enamorado, creo que igual que vosotros, de Mapa y Compañía, que es un lugar Es que esa es fantástica. Un lugar de verdad muy bonito. Hay lugares con que tengan no muchos años, pero son clásicos. Exactamente. Son clásicos, y luego la librería de Cookie es una librería para disfrutarla, ¿no? Eso es. Fácilmente explicable, entendible, que te puedes pasar ahí la hora que... Totalmente. Sí. Y si no, los libros, los globos, los aviones, en fin. Maravilloso. Mira, precisamente de los globos me enteré hace poco que La Cabrera, que es un grupo de restaurantes de asador de carne que ha llegado a Málaga hace poco, pero que sobre todo está en Sudamérica, donde hay un montón de restaurantes, tienen toda la decoración de todos esos restaurantes con los globos de Mapa y Compañía. O sea, que esos globos están repartidos desde Málaga, por así decirlo, por todo el mundo, en representación, ¿no? O sea, que a mí eso me parece también interesante cómo esos elementos que también forman parte no solo de los libros como tal, están presentes en muchas partes del mundo. O sea, que lugares como Mapa y Compañía son una delicia. Sí, totalmente. Yo tengo un globito, icónicos. yo lo tengo encima del ordenador, y bueno, también no hay que olvidar que introdujo en Málaga los puestos de Tintín. Es verdad. Que para los Sí, tintinólogos es un lugar de referencia. Y bueno, sí, nada más que lugar de escaparate. peregrinación, es cierto, es cierto. Uh-huh. A mí me hace... Estábamos comentando antes lo que se dice de Málaga y de otras ciudades de ese dicho, pero tú haces referencia en el artículo donde hablabas de esas primeras librerías de Málaga, de una expresión que le decía Cánovas del Castillo a Esteban Calderón, a Serafín Esteban Calderón, que era un tipo culto, además yerno, un tipo culto pero bastante excéntrico, yerno de Tomás Livermore, paje, porque estaba casado con una de esas 6 hijas de las que ya hablamos en el podcast con Fernando. ¿Qué le decía a Cánovas del Castillo? ¿Y por qué le decía eso sobre todo? Él decía, claro, que en la Málaga de Esteban Calderón, las únicas letras que se cultivaban eran las letras de cambio. Bueno, se llamaba una ciudad mercantil, de comerciantes, de negocios. Los negocios, pero las letras poquitas. Las letras poquitas, ¿no? Entonces, bueno, Esteban Calderón era un personaje céntrico, ¿no? En esa Málaga donde pues el único interés era pues hacer negocio, y la cultura pues representaba pues realmente pues poco, ¿no? Esa imagen un poco casa, ¿no? Con lo que hemos hablado anteriormente, pues de la ciudad de las tabernas, de la única librería, pero somos bueno que no es así, ¿no? Que aunque no fuera una ciudad especialmente orientada hacia la cultura, es muy importante que entender que Málaga no tenía universidad, ¿no? Que era el hecho de la universidad es de antes de ayer, como quien dice. Claro, una universidad muy reciente, muy jovencita. Incluso la existencia de facultades muy poco anterior, que la Facultad Económica apenas unos años anterior a la creación de la propia Universidad de Málaga. Entonces, la carencia de instituciones universitarias, de centros de enseñanza superior, pues ha definido pues eso, la carencia pues también de investigadores, de estudiosos, de intelectuales, que no es que no haya habido, pero evidentemente pues no han encontrado un caldo de cultivo adecuado. Y claro, hay de hecho las librerías, pues dependen mucho también de eso, ¿no? De que haya un público de eruditos, de interesados, de estudiantes, que son los que evidentemente van a demandar en mayor cantidad pues esos libros, empezando por los de texto, por ejemplo. Me ha llamado la atención eso porque hablamos precisamente hace un par de episodios sobre las sociedades culturales de Málaga, cómo se iban formando a finales del 19 y cómo incluso eran de las más interesantes del país incluso. Y hoy empezamos a hablar de la repercusión que tenían posiblemente esas sociedades culturales, porque había un interés en Málaga en esas librerías. Y un poquito antes, yéndonos en el tiempo, eso sí, ya hablamos de finales, un poquito antes, sí, exactamente, a finales del 18, tú cuentas en ese artículo cómo los impresores se hacen libreros, es decir, cómo se dan cuenta de que ellos pueden empezar a producir esos libros porque hay un público que está interesado en consumir ese tipo de contenido. Efectivamente, las primeras noticias de mercaderes de libros, que ya incluso hay algunos del siglo XVI, pero incluso ya sobre todo desde el XVII, te encontramos la figura del impresor librero. ¿Sí? El mismo artesano que imprimía libros, pues luego se encargaba de su venta. E incluso procuraba, pues, a través de sus contactos, pues traer otros libros, con lo cual, aparte de los que él mismo imprimía, pues vendía, tenía a disposición de los clientes, pues otros libros, ¿no? Entonces, la figura de ese impresor librero, que pues conocemos que hay algunos, ya que incluso pues hay una saga que aunque cambió su apellido por temas de matrimonio, diferentes generaciones, pero que ya desde 1600, creo que era 69 aproximadamente, ya tenía una librería ubicada en una imprenta librería en la Plaza de la Constitución, y que va a ser una de las más antiguas, por tanto, de la ciudad. Vemos, es difícil disociar, ¿no?, lo que es la labor de impresor, un oficio de otro, de la labor del librero, ¿no? Prácticamente conviven.
En ese caso estamos hablando de taller de carreras, ¿es el concreto Pues, al que te refieres? Efectivamente, ese taller que Luis de Carreras va a trabajar entre finales del 18 y principios del 19, una época muy interesante por la Guerra de Independencia, una época muy agitada, ya empiezan las luchas políticas, pero él hereda una librería que se remonta al siglo XVII, que empieza siendo de López Hidalgo, que luego va a pasar por varias manos, siempre dentro de la misma familia, y que acabará pues en la mano de Luis de Carreras, que a su vez pues tendrá sucesores y que va a llegar hasta pues prácticamente la construcción de Calle Larios. Cuando se va a construir la Calle Larios, se demuele el edificio donde se encontraba pues esa imprenta librería. La figura de Luis de Carreras, pues uno de esos primeros grandes impresores que trabaja para instituciones públicas y que además tiene una librería, un espacio específico dedicado a librería dentro de la imprenta, ¿no? Hay una descripción muy bonita de otro librero, que es Juan Cepas, que tiene una novelita ambientada en Málaga, de tema marinero, la hora de las anclas, y en la que hace una descripción de cómo era esa librería malagueña de principios del siglo XIX, esa librería de Carreras, pues algo que ha estudiado Fernando, ¿no? Con uno de sus descendientes, ¿no? Con José María García Herrera, tenía una tertulia ya literaria, que es algo que acompaña mucho a las librerías, esa trastienda, ¿no? Como la rebotica, ¿no? Sí, es muy propicia. Sí. Y además hay leyendas, ¿no? En torno a ese lugar de Carreras, porque se dice que albergaban, bueno, pues todo ese pulso o ese impulso liberal en la ciudad de Málaga en toda la época de Torrijos, y que incluso a mí me ha parecido leer en algún archivo histórico que Torrijos se llegó a ir de allí vestido de mujer. Pues bueno, efectivamente Torrijos pues, huyó para que no lo apresaran, claro, efectivamente. Se aprovechaba, Carreras aprovechaba que su librería daba a la Plaza Mayor, la Plaza de la Constitución, pero tenía una puerta trasera que salía a la calle de atrás, la calle Siete Revueltas. Y a través de un armario que tenía un fondo, se escondía en el armario y por ahí podía pasar a la parte de atrás y de allí ya salir directamente pues en la calle posterior, que eran unas callejuelitas, con lo cual era más o menos fácil pues escabullirse, ¿no? Parece que sí, así pues, huyó de los perseguidores, que bueno, en esas peleas entre liberales y absolutistas, los efectivamente eran liberales, y parece, bueno, y eso que el armario se conserva. Sí. En un pueblo, ¿no? Bueno, que lo publicó Fernando, ¿no? Así es. En un artículo, ¿no? Y publicó una foto del armario que, bueno, es la tradición familiar, que era el armario que usó Torrijos. Claro, recordemos igualmente, tú decías esa calle de las Siete Revueltas, que no era la calle Larios de hoy en día, que era una avenida recta, amplia, sino que es lo que tú decías, ¿no? Que era esa, imaginar huyendo a Torrijos por esos callejones, ¿no? Por esas callejuelas, desde luego curvas, con esquinas, y desde luego huyendo de película, absolutamente, sí, absolutamente, sí, una auténtica maravilla. Yo lo que pregunto también es si en esas librerías, que vamos a seguir buceando y viendo algunas de ellas y los nombres propios, si se vendían los libros o eran unas librerías tal y como las entendemos a día de hoy, que imagino que sí, que en definitiva eran libros de creaciones novelescas o no novelescas, pero que no sé si tendrían otro lugar, otro sentido más quizá académico. Bueno, eran librerías vinculadas a eso, a la imprenta, con lo cual llegará un momento donde los periódicos, claro, es la imprenta del periódico, sí, que hay un periódico, una imprenta y una librería, claro, todo en uno, ¿no? Son espacios de gestión cultural, ¿no? Se puede decir, ¿no? De creación y de transmisión de cultura, pero esta librería, aparte de todo tipo de libros literarios, ¿no? Pues también ofrecían pues libros de cierto carácter más científico, con un público muy reducido, pero existente, ¿no? Y también vendían un poco de todo. Eso ya lo veremos más adelante, cuando ya se va extendiendo el modelo de tienda-librería, donde ya el oficio de librero un poco pues se separa del de impresor, donde esa librería venden de todo. Venden, pues por supuesto, estampas, cuadernos, son sobre papeles, sí, estampitas religiosas, fotografías, ¿no? Mapas, objetos de escritorio. Venden de todo, ¿no? Se convierten en unas tiendas pues especializadas ya en lo que no solamente librería, sino generalmente conllevan esos objetos de escritorio, papelería, que bueno, es un modelo de tienda-librería que yo creo que ha llegado, pues bueno, hasta nuestros días, pero no hace mucho era reencontrar la librería que se dedicara exclusivamente a vender libros. Claro, a eso me refiero, que siempre, no habría tampoco esa producción que hay a día de hoy, obviamente. Claro, ¿no? La especialización en librerías exclusivamente dedicadas a la venta de libros, además como ahora las conocemos, donde bueno, entras, tienes un contacto
con el libro, ¿no? Que te permite tocarlo, leerlo, pues eso es algo, claro, que ha sido la evolución del negocio, claro, ¿no? Del libro. Parece que las librerías llega un momento en que empiezan a tener sus escaparates, claro, la idea del escaparate. Sí, de la exposición, de la exhibición del género. Pero difícil, porque no era la librería que tú llegabas y tenías los libros a tu alcance y los ojeabas, los mirabas, siempre había que pedirlos y te lo tienen que sacar. Sí, claro. Esa idea de incluso también de los libros por encargo. Si llegaban, Pero sí que es cierto, lo habéis comentado antes, tendemos a pensar en la Málaga del 18, del 19, de aquel momento de las librerías como algo muchísimo más popular o algo como mucho más parecido a lo que vivimos hoy y en absoluto, ¿no? A pesar... Bueno, pues a pesar de que de esos círculos hablábamos hace pocos podcasts del liceo, del círculo mercantil, bueno, pues donde las clases más pudientes iban a leer la prensa, iban a consultar libros, donde incluso se hacían, bueno, pues pequeños gestos, ¿no? De becar a alumnos o a miembros que consideraran, sobre todo en el liceo, que consideraran valiosos, pero que era algo absolutamente minoritario y casi se podría decir residual en una población pues donde el índice de analfabetismo era tremendo. Era muy grande. De todas formas, si esas sociedades, esa burguesía no era tan iletrada como las frases que hemos comentado antes, ¿no? De Cánova del Castillo, ¿no? No, en absoluto. Bueno, la librería, la colección de los Loring Heredia, de Jorge Loring y sobre todo de Amalia Heredia, fue una auténtica joya. Y la de Ricardo, sí. El conde de Benaví, ¿no? Ajá, que era un bibliófilo, que sus libri son piezas muy codiciadas y su biblioteca fue vendida en París, subastada en París, ¿no? Ya nos habla de que, bueno, había pues grandes coleccionistas, bibliófilos, y también hay la creación de instituciones de enseñanza, y especialmente, aunque es una debilidad mía, pero tengo que mencionarlo, por la creación del Instituto de Málaga, que funciona como una pequeña universidad, y nada más. El hecho de que hay un equipo de 10, 15 catedráticos de diferentes materias, con unos alumnos, con una asignatura, eso ya que era una demanda de libros de texto, muy pequeñita, pero suficiente. Luego, pues sociedades como la de ciencias, o los círculos culturales, que ya también nos indica... San Telmo, efectivamente. Ya hay un deseo de libros de arte, de libros de ciencia, que, insisto, son a lo mejor pocos, pero llegan, porque eso sí, claro, hay un servicio de pedirlos, que, bueno, tardan su tiempo, y además, una de las peculiaridades de las librerías malagueñas es que ahí sí que conecta con la frase de Cánova el interés por los negocios. Eso lleva a que haya un especial, una búsqueda o un afán por poseer, por consultar publicaciones extranjeras, las revistas extranjeras, los periódicos, por ejemplo, financieros. Me he encontrado en alguna colección particular periódicos con las cotizaciones de la Bolsa de Nueva York. Sí, y esas publicaciones que tardaron tiempo en llegar, llegaban y eran demandadas porque otra cosa era información para los negocios. Aparte, por tanto, de las novelas, o de la poesía, de los libros de texto, libros de carácter científico o académico, había una demanda de información práctica para la Málaga de la época, indudablemente, que vivía del intercambio como ciudad portuaria, y que además también no hay que olvidar que parte de esa gente que hacía los negocios de las letras de cambio, como decía Cánova del Castillo, también era extranjeros que tampoco terminaban de perder la conexión con sus lugares de origen. Muchos mandaban a su hijo a estudiar a colegios como el Cleaver Green en Gran Bretaña. Hay unos cuantos miembros de la burguesía malagueña, su familia estudiaban en colegios británicos, franceses. Absolutamente. Con lo cual había una conexión permanente con el extranjero que también se manifestaba en el acceso a esas publicaciones, la demanda de esas publicaciones. Nos encontramos también alguna librería que tiene unos servicios muy particulares, como la entrega de libros a domicilio, que casi nos recuerda por los servicios actuales, ¿no? Sí, sí, el Amazon del siglo XIX. Efectivamente. En ese caso, a lo mejor hacía un chico que cuando llegaba un libro, pues se encargaba de llevarlo pues a la casa de la persona que lo había encargado, ¿no? Ese tipo de servicios que, bueno, ya nos hablan de una profesión de librero cada vez más especializada y que, bueno, tiene una clientela pequeña, pero desde luego pues muy fiel y dispuesta a pagar por conseguir esos libros que deseaba, ¿no?
Vamos a hacer una parada en otra de esas librerías que albergaba también imprenta y que en este caso también incluso lo que llegó a ser o lo que fue uno de los principales periódicos de Málaga. El caso del Avisador malagueño de José Martínez de Aguilar, que como decimos, lo hemos citado muchas veces aquí en el podcast, un periódico pero que también tenía esa faceta o incluso una imagen en el artículo que acompaña que tú escribiste que nos muestra cómo era, ¿no? Esa librería o ese espacio al menos que respondía al nombre del Avisador malagueño. Pues sí, además, desde cómo era y cómo es, porque afortunadamente se conserva, o sea, el edificio con uso de librería pues más antiguo que se conserva, el Avisador malagueño es un periódico importante que surge depende de una imprenta, de la imprenta de Martínez de Aguilar, ubicada en la calle Marqués, que tendrá, pues como vemos en esa ilustración, ¿no? Pues imprenta y librería, de nuevo, y incluso se ve el escaparate, y es una fachada muy peculiar porque tiene como 3 pares de columnas. De hecho, es llamada así, la Casa de las Columnas, y que fue resultado de que la imprenta inicial se incendió y sobre su ruina Martínez de Aguilar la reconstruyó. Edificio de 1849 y que durante el periódico El Avisador malagueño vivió medio siglo, ¿no? Tuvo una existencia muy larga de medio siglo y siempre vinculado a esa labor de imprenta, con lo cual imprimía todo tipo de trabajo y al mismo tiempo venta de libros, por lo cual aunaba toda esa labor, ¿no?, cultural y que, bueno, como digo, tenemos la suerte de que ese edificio se conserva en la calle Marqués, tiene sus columnas, sí. Lo que ocurre, bueno, que ahora hay una tienda de tejido y que, bueno, pues los fierros metálicos, pues, hace que muchas veces no se vean, ¿no? Pero si nos fijamos, pues en ese tracito que queda de la calle Marqués, ahí tenemos, se conserva esa Casa de las Columnas como, bueno, resto, no solamente como un lugar histórico para la prensa en Málaga, que quizás merecería su plaquita, su recuerdo, sino también pues, como la librería o el edificio que sirvió de librería más antiguo de la ciudad. Interesante. Ahí también había otra librería, ¿verdad?, que se encontraba en lo que era Arco de Buenaventura, donde hoy está Proteo, o sea que también estamos hablando de que es una zona que históricamente ha habido librería o ha sido rica culturalmente. Así, efectivamente, nos encontramos una librería que era José Lluís, una librería que bueno, está documentada en muy poco tiempo, pero que al estar ubicada ahí junto a la Puerta de Buenaventura, a ese arco, cuando todavía existía el arco, pues claro, rápidamente decimos, bueno, pues el presente de Proteo. Claro. La ubicación, ¿no? También otras calles que teníamos, la calle Nueva, donde, bueno, Ibérica, pues marcó toda una época también como una librería clásica, ¿no?, que duró muchas décadas, que, bueno, actualmente pues también alguna librería, que se llama de una cadena más, que mantiene ese espíritu franquicias libresco, de claro. librería. Pero bueno, sí. Mantiene la tradición, ¿no?, Sí, de librera de calle Nueva. de la calle Nueva, efectivamente. Totalmente. Por ir cerrando el podcast, porque al final siempre nos vamos de tiempo contando curiosidades, anécdotas y demás, citaba precisamente que hasta 1920 aparecen ya o se pueden contar unas 12 librerías repartidas por Málaga. O sea que ahí ya también estamos derribando el mito, ¿no?, de esa taberna y ese número de taberna y de librerías. Una serie de librerías. Y eso para que no se tiene en cuenta las librerías de viejo o de Lance, que ya también eran habituales, ¿no? O sea, el mercado del libro de segunda mano efectivamente. Era ya muy activo. Claro. También estaban pues claro, los vendedores callejeros, poco algo que no ha cambiado tanto, ¿no?, ese mercado, con lo cual en la venta de libros estaban más abiertos por lo tanto no solamente esa librería, que bueno, que a través de guías, de la publicidad, pues podemos rastrear. Tenemos también algunas que también estuvieron vinculadas a periódicos, solamente del Avisador malagueño, pues la Unión Mercantil también tenía su propia librería. Entre otras cosas, podía vender sus publicaciones, pero también claro, facilitaba la librería, pues bueno, el acceso a los libros. Otra librería muy importante, que yo creo que merece la pena que la mencionemos, la de Moya, que funcionará durante yo creo que unos 40 años, entre mediados del siglo XIX, que ha sido historiada por Manolo Morales, y que es una de las librerías más importantes de su época, que traía todo tipo de libros, tenía unos servicios, como hablábamos antes, el de entrega a domicilio, tenía una salita de lectura. Sí, ya algo para consulta, claro, y para qué bueno. Un sistema de préstamo de libros. Ajá. Y ocupaba 3 plantas. Fijaos ya, qué moderno, ¿no? Una tienda, en este caso una librería. Sí, una tienda que además que trataba el libro como objeto casi de negocio, ¿no? El servicio integral del libro, de la entrega, de la consulta, una idea, un concepto de negocio del libro muy moderno, ¿no? Para su época. Sí, de hecho, absolutamente. vamos a tardar mucho tiempo en encontrar otras librerías
que en los servicios, en la calidad que prestaban, sea tan completo. Esta se llamaba la puntualidad. Posiblemente eso también, no, además que antes la librería, cuando vendían un libro le ponen su sellito. Cuando vemos un libro, pues vemos, tiene el sellito de la librería que lo vendía, ¿no? Lo dejaba de alguna manera marcado. Y eso también le da un valor, desde luego, claro, eso lo convierte, efectivamente, es una... eso le da a esos libros, porque claro, te dice por qué librería han pasado, por qué manos han pasado, ¿no? También había libreros catalanes, eso no lo había la librería catalana de Ferrer, que estaba en la Plaza de la Constitución, o un señor, un Juan Tardá, que tenía una librería religiosa, porque había también librería especializada, sobre todo de carácter religioso, de la librería católica, que era de los hermanos Welling, o dentro de los catalanes a Poch, que fueron unos catalanes que llegaron a Málaga, se asociaron durante un tiempo, Poch y Cresel, luego se separaron y Cresel fue el editor, el propietario de la Unión Mercantil, que también en ese caso pues, encontramos de nuevo las conexiones entre la prensa escrita y la venta de libros, ¿no? A mí igualmente me gusta ver que en todos los ámbitos que vamos viendo de Málaga en los últimos 200 años, siempre hay alguien foráneo, ya sea catalán en este caso, extranjero, pero me gusta ver que esa Málaga claro, que abraza... fue una Málaga de encuentro, una ciudad cosmopolita. Es verdad que ahora sí que está un poco más cuestionado el tema del intercambio y el turismo, ¿verdad? Pero es que Málaga siempre ha sido esto. Desde luego. Y siempre ha sido una ciudad que ha recibido con los brazos abiertos a la gente que quería venir aquí, prosperar y montar su negocio. Y vaya, yo siempre defiendo que no seríamos lo que somos ahora sin aquel, bueno, pues sin todo aquel flujo de gente que se instaló aquí, ya fuera de extranjeros, de fuera de España o de dentro de España. ¿Qué hubiéramos hecho los malagueños sin La Rioja, sin el Valle de Cameros? No seríamos absolutamente nada. Y no hay que olvidar, que lo hemos mencionado ahora, también la importancia, no tanto como esa migración castellano-riojana, también de catalanes, de otros lugares de España, del extranjero, y precisamente, no, pues Málaga es tierra de promisión. Sí. Donde el que ha llegado pues ha sentido acogido, ha podido desarrollar, y ha podido prosperar y que bueno, y que podemos presumir, ¿no? Yo creo que si en otros lugares se presumen de ser del mismo lugar durante varias generaciones, en nuestro caso es al revés, ¿no? Sí. El poder decir, no, yo es que mi abuelo ninguno era de aquí. Pero yo soy malagueño, incluso gente que no ha nacido en Málaga. Sí, poco te como sientes de aquí inmediatamente. Efectivamente, eso yo creo que es una de las cualidades que no debemos perder nunca, ¿no? Esa capacidad de asimilar, de integrar y que nadie se sienta ajeno o extraño ni rechazado en nuestra tierra, ¿no? Eso es algo de uno de esos rasgos de la identidad malagueña que tenemos que mantener. Pues yo con esas palabras poco más puedo añadir, porque de verdad es la realidad y es cierto que es un carácter propio, autóctono, y que de luego es algo que tenemos que enorgullecernos, por supuesto, como malagueños mirando la historia. Víctor, mil gracias de corazón, como siempre. Víctor, de verdad, siempre estaremos agradecidos, porque además siempre le viene bien cuando le decimos, ay, Víctor, por favor, pásate por nuestro podcast, nos haces una visita y nos cuentas cosas interesantes. Siempre dice que sí, así que lo tenemos que agradecer de corazón. Pues sé que me siento como en casa. Nos lo ponemos. Lo sabemos. Mil gracias. Gracias de verdad, Víctor. A vosotros siempre. Ana, nosotros vamos enfilando ya los últimos episodios de la temporada. Recordamos que nosotros sí haremos parón en agosto, o sea, vamos a estar hasta el último fin de semana de julio, que precisamente son los últimos días de julio, y que a partir de ahí haremos parón. Vamos a estar aquí al pie del cañón hasta el final. Hasta que ya esté el verano totalmente en su consultando momento. ¿Cuál era el último fin de semana del podcast? Bueno, pues 30-31. 30-31 ¿no? creo que sí. Así que bueno, y ya después posteriormente volveremos a... Bueno, ya lo diremos. Pero sí, exactamente. En torno a la segunda septiembre, semana de septiembre. Eso es. Pero bueno, todavía quedan historias que contar. Quedan todavía historias de que contar, un buen cierre de temporada que tenemos cosas preparadas chulas, así que iremos contándolo. Así que mil gracias, Ana. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.